Bueno, y a partir de este momento hacemos conexión con el profesor periodista de toda la vida y que para mí de verdad es un gusto enorme poder hacer esta entrevista, el profesor Carlos Chica. Profe, bienvenido a los apuntes de Alejo. ¿Qué hubo, Alejo? ¿Qué tal? Qué gustazo volverlo a ver. No nos veíamos desde las madrugadas en la señal de la mañana de Ranalco, donde usted estaba ahí con todas las pilas puestas, disponiendo lo mejor técnicamente para que los oyentes y los televidentes pudieran recibir una excelente señal todos los días. Qué bueno volverlo a ver. Muchísimas gracias y para mí de verdad que es un placer de verdad y me siento muy orgulloso de saber que trabajo con usted, trabajé con usted en el canal y de poder hacer esta entrevista con usted el día de hoy. Estamos hablando acerca del tema del COVID y a mí me gusta hablar mucho de la historia, porque para lograr entender lo que está pasando en el mundo tenemos que de pronto pensar qué ha pasado antiguamente en el planeta y cómo el planeta se ha enfrentado a eso para saber qué nos espera y cómo debemos enfrentarlo. El planeta, el mundo ha vivido muchísimas crisis de conflictos, guerras, que han dejado mucho sufrimiento y dolor. No nos vayamos tan lejos, de pronto hablemos un poco de lo que quedó en la Segunda Guerra Mundial, profe. ¿Qué le quedó a la humanidad? ¿Qué aprendió la humanidad de este conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial? Yo creo, Alejandro, que esa reflexión con algo que no tenga que ver con el COVID, pero mirando a lo que ha pasado 75, 80, 90 años atrás en la historia de la humanidad, puede ser un ejercicio muy interesante. Porque lo primero que uno tiene que ver en esto, Alejo, es que las cosas que pasan en un momento dado de la historia de la humanidad en una coyuntura específica no son obra y gracia del Espíritu Santo, no brotan porque sí. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, cualquier otro proceso que se dé a nivel global tiene antecedentes, tiene desarrollos presentes y tiene consecuencias después en el futuro. Y a mí me parece muy importante subrayar eso porque a veces somos muy incapaces de tomar distancia frente a lo que nos está pasando. Nos falta muchísimo, muchísimo aprender a ver los toros desde la barrera, tener la capacidad de ver las cosas en conjunto. Entonces uno se pone a ver, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que casi toda la literatura especializada coincide, Alejo, en señalar que la Segunda Guerra Mundial casi que es un segundo momento de la Primera Guerra Mundial, porque en ambas guerras es determinante el papel que cumple Alemania. En la primera, porque es derrotada, aplastada y humillada con un tratado que pone a Alemania, el gran imperio que había sido, la pone en su sitio en esas primeras 2 o 3 décadas del siglo XX. Pero después aparece la figura de Hitler y Hitler sabe aprovechar los errores que las potencias de aquel momento cometieron, incluso frente a ese proyecto que tenía Hitler cocinando en ciernes, que llegaron incluso a hacerle concesiones graciosas, a hacer ciertas señales de apaciguamiento con la idea de que finalmente si le daban ciertas concesiones a Hitler, Hitler no iba a consolidar su proyecto político, militar, económico y diplomático, como en efecto empieza a ocurrir cuando Hitler decide invadir a Polonia en aquel año de 1939. De manera que eso me parece muy importante subrayarlo, porque un aprendizaje que tenemos que tener con el caso de pandemia o con el de la Segunda Guerra Mundial es que las cosas no brotan porque sí. Todo tiene una serie de relaciones. Nada que ocurra en este planeta en un lugar determinado, nada de lo que ocurra aquí es inocuo. No, eso que pasa aquí tiene consecuencias tarde o temprano en esta red de relaciones que existen entre las naciones, entre los países y entre los seres humanos. Yo creo que esa es una gran lección, aprender a ver las cosas en retrospectiva y en perspectiva, pero en un largo plazo, porque es que somos muy cortoplacistas y muy inmediatistas. Yo creo que esa es una lección importante, Alejo. Ese proyecto que pretendía Adolfo Hitler, alguna vez un profesor me decía que Alemania había dado dos cosas muy grandes, ¿no?
su tecnología, su industria, su infraestructura, pero también este ser llamado Adolfo Hitler. Este proyecto que pretendía él estaba enfocado hacia qué. Es decir, aparte de esa maldad que hemos leído en los libros, ¿cuál era ese proyecto que él se pintaba en su cabeza? Pues Alejo, de las cosas que yo he leído sobre la guerra mundial, que no son muchas, tengo que decirlo con mucha honestidad, básicamente lo que Hitler pretendía era reivindicar la dignidad alemana, porque Alemania había sido humillada en la Primera Guerra Mundial. De manera que hay un factor de nacionalismo, de orgullo nacional muy peligroso que Hitler sabe cultivar y sabe fomentar entre los nacionales alemanes. El tema del nacionalismo, el surgimiento de ese nacionalismo alemán es un tema muy interesante de estudiar porque eso que pasó en Alemania se sigue repitiendo y ha ocurrido en todas las guerras, en todas partes del mundo. Y una de las lecciones que muchos autores hacen sobre esto del surgimiento del el proyecto nacional socialista de Hitler, ese nacionalismo alemán, es que hay que empezar a detectar tempranamente aquellos signos que se presentan con un liderazgo, con ciertas ideas, con ciertos postulados, con ciertas maneras de ejercer la política y la diplomacia o de conducir la economía o de proponer proyectos colectivos a una sociedad. Hay signos tempranos que toca tomar en serio. De lo que yo he leído, varios autores coinciden en que esos signos tempranos que empezó a dar Hitler fueron subestimados por el Reino Unido, por Rusia, por Francia y por otras potencias. Ni qué decir de los Estados Unidos, que entra tardíamente después a participar en todo este proceso de la Segunda Guerra Mundial. De manera que esa es una lección importante también. Además de ver las cosas en perspectiva, retrospectiva de largo plazo, presente y proyección hacia el futuro, es aprender a detectar los signos tempranos que van a empezar a preconfigurar una serie de variables y condiciones y circunstancias que sumándose empiezan a generar procesos de alcance global. Eso Profe, es muy importante. listo. Ese año de 1945 que se determina, creo yo, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, si es en septiembre. Si no me acuerdo exactamente la fecha, Alejo, en este momento. Digamos, en el 45 termina la guerra y es hacia donde yo me enfoco. Sí. Que positivamente hablando, ¿qué capitaliza Europa? ¿Qué capitaliza Alemania? ¿Qué capitaliza Italia como resultado de este conflicto armado? En lo económico, no sé, en lo social, se piensa más en ayudar al prójimo, la economía se abre, se expande, la industrialización. ¿Qué le queda? ¿Qué queda positivo de ese conflicto? Hay muchas cosas positivas. La primera de ellas es la conciencia moral que adquiere la humanidad, especialmente con el tema de la guerra, de rechazo a toda ideología que fomente el odio, la guerra, el racismo, el exterminio de seres humanos. Y eso se plasma de una manera muy poderosa en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La necesidad también urgente de ver que hay necesidad de crear una institucionalidad internacional robusta, porque recuerde usted que la Liga de las Naciones, que había precedido esta creación de Naciones Unidas, había hecho esfuerzos por consolidar una estructura institucional poderosa para precisamente contener todos estos arreglos entre potencias, estos proyectos expansionistas, estas heredades colonialistas que había en la historia de la humanidad, y entonces se crea la Carta de las Naciones Unidas y se crea el sistema de Naciones Unidas. Empieza también como un gran aprendizaje de tipo positivo la idea de que así como los seres humanos tenemos una capacidad de destrucción inimaginable, y que en una guerra los seres humanos podemos llegar a hacer las cosas más atroces que uno se pueda imaginar, como las que promovió el régimen nazi
pero también la bomba de Hiroshima y Nagasaki sobre población civil, porque de eso tampoco se habla mucho, ¿no? De eso tampoco se habla mucho, y eso es fundamental, que se crea una conciencia moral de rechazo a cualquier forma de exterminio y de imposición de la fuerza como una fórmula salvadora de los grandes conflictos y demás. Entonces se crea esa institucionalidad robusta con el seno de las Naciones Unidas. Se crea también la conciencia, y creo que eso es una ganancia importante, de que así como nos destruimos entre todos, todos tenemos responsabilidad de volvernos a construir entre todos. Y eso se expresa muy bien, Alejandro, creo yo, en el famoso Plan Marshall, el plan de reconstrucción de Europa. Aunque en ese plan participan pues, las potencias que habían ganado la guerra y demás, a pesar de las jugadas sucias que habían hecho en el pasado, los arreglos políticos con Stalin, la forma como se habían repartido el mundo, el nuevo ordenamiento, el nuevo mapa que hicieron las grandes potencias, a pesar de que habían hecho los juicios de Nuremberg para castigar a los criminales nazis y demás, a pesar de todo eso, se abre paso la idea de que si nos destruimos entre todos, también es posible reconstruirnos entre todos. En el plano económico empieza a producirse la gestación de lo que hoy viene a ser la Unión Europea. Una de las primeras cosas que a mí me parece tan bonito eso para estudiar es que uno de los primeros arreglos que hay entre Alemania y Francia, después de todo lo que había pasado entre Alemania y Francia, es un acuerdo sobre el tema del carbón, que era un recurso fundamental para el desarrollo industrial de Europa en ese momento, y es como el primer gran acuerdo que hay entre dos países que habían estado en guerra, el acuerdo del Japón, que es lo que empieza a gestar todo ese proceso de la creación de la Comunidad Económica Europea, que después se transforma en la Unión Económica Europea con este sueño europeísta que pretende borrar las fronteras nacionales y crear unos espacios de cooperación, de interrelación, de flujos migratorios más libres, como los que se han dado en la Unión Europea en las últimas 2 décadas, con todos los altibajos que eso tiene, porque estamos viendo lo que está pasando ahora. Me parece también muy importante, aunque eso en Europa ha ocurrido muy tardíamente, Alejandro, que positivamente nos deja también una necesidad imperiosa, y eso ha ido progresando. Holanda en eso es maravillosa y ejemplar, de la necesidad de conocer la historia, de estudiar la historia. En Holanda, por ejemplo, hay un instituto, una especie de museo, instituto de investigación y demás, que promueve unas investigaciones de cosas increíbles para que las nuevas generaciones no pierdan jamás la idea de lo que pasó allí. Entonces, no sé, investigaciones que son bellísimas de leer y de conocer. Por ejemplo, ¿cuál fue el papel del tranvía de Ámsterdam en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes fueron transportados en esos tranvías? Sobre todo judíos, cuando eran investigaciones de ese tipo. Los museos de la memoria. Estas huellas vivas que hay en países mismos como Alemania, en Berlín, donde uno va por las calles y están en las calles, en los andenes, en los edificios, las estrellas, los símbolos, las cosas que recuerdan las atrocidades de que fue capaz la sociedad alemana y el nazismo, el nacionalsocialismo, aliado con Hitler, la alianza con Hitler, con Mussolini, con el Japón, la famosa alianza del eje y demás, lo que es capaz. Entonces, el tema de la memoria es fundamental. Yo entiendo que ellos mantienen vivos estos edificios, los campos de Auschwitz, y porque les tienen que recordar al mundo lo que pasó, ¿no? O sea, eso tiene que mantenerse ahí para que la gente recuerde a lo que puede llegar a suceder, como cuando usted decía que el hombre tiene la capacidad de destrucción y una capacidad creativa de hacer daño a sí mismo y a otros de una manera inimaginable. Entonces, eso hay que mantenerlo ahí. ¿Considera usted entonces que Europa y los países que formaron parte de ese conflicto, de esa guerra, sacaron buen provecho del resultado de esa guerra? ¿Lo han llevado a buen término? ¿Lo han capitalizado de buena manera? ¿Han logrado sacar lo más positivo de ese problema tan grande que fue la Segunda Guerra Mundial? El proceso de reconstrucción de Europa, de todas maneras, yo creo que obligó
los puso en condiciones objetivas a los europeos de reconstruir ellos su propio pasado como imperios, como grandes potencias, y concentrarse mucho en su propia reconstrucción y empezar a mirar también lo que estaba pasando en el marco de la Guerra Fría con aquellos países de la llamada periferia, en África, en Asia, en América Latina, sobre todo en África, donde Europa había tenido sus grandes emporios imperiales, y a replantearse muchas de esas reglas de juego imperialistas que habían estado rigiendo durante los últimos 3 o 4 siglos en las relaciones de Europa, sobre todo con África. Recordemos que una de las bondades que trae la Segunda Guerra Mundial es que, a pesar de que estamos en plena Guerra Fría y el mundo queda dividido en dos grandes ejes con sus aliados naturales, casi que geográficos, en varias partes del mundo, empieza a ocurrir toda esta irrupción consciente también de que es una amenaza para la humanidad esta configuración de países hegemónicos, que hay que ejercer cierto contrapeso a las potencias imperiales y hegemónicas, y empieza todo este movimiento de países no alineados con liderazgos tan importantes como los que vienen desde Egipto y demás, ¿no? Y empieza todo este proceso de independencia y declaración de independencia de países en Asia y en África, el movimiento de países no alineados, la conciencia de que es necesario pactar unas nuevas reglas de juego en las relaciones entre el norte y el sur. En el marco de la Guerra Fría empieza a generarse toda esta discusión para quitar la visión del mundo como un problema que tienen que resolver las potencias, que casi todas están en el hemisferio norte, o todas están en el hemisferio norte, y empieza a plantearse un nuevo discurso, a decir, un momentico, este planeta es una casa común, este planeta, los temas de este mundo no lo van a resolver allá los ganadores de las guerras que se sientan en conferencias y en pactos cada vez que ganan las guerras a repartirse el mapa, y nosotros ¿dónde estamos? Y de alguna manera yo creo que en el caso, por ejemplo, especialmente de Europa, aunque pues eso hay mucho de discusión de por medio, porque eso no es tan santo, eso no es tan puro, pero Europa yo creo que sí se la ha jugado muchísimo más por impulsar el multilateralismo en las relaciones con África, con América Latina y con Asia. Y yo creo que eso es una ganancia precisamente de esa visión de que es importante empezar a generar un marco institucional multilateral y no imperial dominante norte-sur. Profe, ¿qué pasó con América? Siento que también resultado de esa guerra le salpica a Sudamérica una cantidad de ideologías que también se convierten en regímenes totalitarios hacia Sudamérica. Usted hablaba ahora de esas grandes potencias hacia la parte norte, pero también le salpica al continente suramericano, y cómo también Sudamérica, cómo tuvo que recibir esos golpes, esos coletazos de la guerra que se estaba librando arriba. Me imagino yo que tuvo reacciones económicas, sociales, una cantidad de desbandada de gente saliendo de sus países buscando a dónde llegar. ¿Qué parte, qué papel jugó América, Sudamérica en todo este contexto? Yo no sé, Alejo, si tú conoces que en el caso, por ejemplo, de Chile, Chile es un país pionero en la enseñanza de los aprendizajes que deja la Segunda Guerra Mundial con relación a la historia de América Latina. Porque es una vergüenza, pero eso no solamente pasa en América Latina, eso también pasa en Europa. Es una vergüenza que a uno no le enseñen la historia del siglo XX y sobre todo la historia de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que muchos, yo tengo ya 66 años, muchos pasamos por todo el sistema educativo formal sin que jamás nos hablaran de lo que significa una guerra con la brutalidad que tuvo la Segunda Guerra Mundial y la expansión geográfica que eso tuvo. Porque es que recordemos que esa guerra no solamente estuvo en Europa, esa guerra estuvo en Asia, con Japón, con China, con las cosas que pasaron con la invasión de Japón hacia China, las retaliaciones que hubo después de los aliados, el bombardeo de Pearl Harbor, lo que pasó en Indonesia, lo que pasó con esas colonias holandesas que estaban en el Pacífico y demás. Y entonces Chile, menciono lo de Chile, porque Chile está de una manera un poco más estructurada, y creo que en eso es pionero en toda la región, en enseñar la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque nos han dado como la sensación de que los gobiernos de América Latina no participaron en la guerra,
Puede ser que bélicamente no, pero incluso si no me falla la memoria, Brasil tuvo una participación muy activa desde el punto de vista militar en la guerra. Creo que fue el único país, es que me da miedo hacer esta afirmación, por favor tomémosla entre comillas, pero creo que fue el único país de esta región que envió militares a participar en la guerra europea. Entonces no es que aquí hayamos estado tan inocentes, tan alejados de. Incluso tú sabes que aquí en Colombia hay varios libros que documentan cómo fue el comportamiento de la diplomacia colombiana frente a los migrantes alemanes que habían llegado aquí y a los migrantes japoneses. Incluso hubo especies de campos de concentración como los famosos campos y confiscaciones de bienes que hubo con alemanes. Aquí nomás en Fusagasugá, lo que pasó con la colonia japonesa en el Valle del Cauca y demás. De manera que pues las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en América Latina son determinantes, porque después de que se reparten el mundo, nosotros quedamos en la esfera de los Estados Unidos y quedamos en la esfera del mundo capitalista liberal, liderado por Estados Unidos, y otros países quedaron en la órbita soviética. Recordemos que la Revolución Cubana ocurre en 1959-60, y viene toda esta estrategia de los Estados Unidos, la Alianza para el Progreso, como una estrategia para evitar la expansión del comunismo en América Latina, con las alarmas que había aprendido esto. Pero eso tiene consecuencias después en los años 60, 70, 80, 90 y hasta nuestros días en la política exterior, porque quedamos inmersos en el tema de la Guerra Fría, y muchas de las políticas de la diplomacia, y sobre todo desde el punto de vista militar y desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista del ordenamiento jurídico institucional de nuestra democracia frágil, están diseñadas en función de las lógicas de la Guerra Fría y no en función de las lógicas de un desarrollo republicano propio, autónomo, independiente. Profe, estando ya aquí en Sudamérica y entrando al tema de Colombia, 55 años de conflicto armado, donde se revuelven una cantidad de factores, la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, y ya para darle entrada al tema del COVID, Colombia, así como lo hemos hablado en Europa, Colombia ha aprendido algo, profe. Se nos ha quedado algo positivo en medio de este maremoto, de este volcán de violencia tan desgarradora que ha vivido Colombia durante más de 55 años. De hecho, he estado leyendo libros y esto viene desde mucho tiempo más atrás, nos hemos venido dando plomo, pero por montones. Pero en esta época reciente podríamos decir que ha quedado algo positivo, hemos rescatado, hemos construido. Usted hablaba, por ejemplo, en el tema de la ONU, nos quedó eso, nos quedaron tratados, nos quedaron una serie de leyes o de normas de cómo darnos plomo entre los países. Pero en Colombia nos ha quedado algo, hemos aprendido algo. Pues yo creo que nos han quedado cosas en medio de este desangre, de estas masacres, de esta corrupción, de esta cooptación del Estado por parte de mafias de paramilitares, las alianzas de paramilitares con el sector político empresarial, en algunas regiones de la guerrilla, con sectores políticos también, con la minería ilegal y todo eso. Yo creo que nos han quedado cosas importantes. Por ejemplo, Alejandro, yo creo que si uno compara lo que está pasando hoy en Colombia frente al rechazo social que hay con la lucha armada, en términos generales, yo creo que hay mucha más conciencia y más censura social frente a la violencia armada hoy que hace 30 años. Pero con un problemita. Y es que hemos deslegitimado, y eso está bien que ocurra, uno de los actores armados, que son particularmente las FARC, el ELN y los movimientos izquierdistas. Porque en la construcción de los relatos políticos de las últimas 2 décadas ha primado, ha ganado el relato de que hay una violencia mala, que es la de la guerrilla, pero hay otras que son buenas, que son las violencias de los mafiosos, aliados con los políticos o los terratenientes o las empresas multinacionales, o todos esos juegos sucios que conocemos y a los que les tienen tanto miedo aquí en Colombia muchos de que se conozcan los aliados de esas otras violencias. Pero, por ejemplo, hay un rechazo tremendo contra el secuestro. Por ejemplo, hay un rechazo tremendo
contra prácticas atroces como las minas antipersona. Yo creo que ha habido mucha más conciencia hoy de la necesidad de que haya justicia, de que haya reparación integral a las víctimas, de que haya garantías de no repetición. Ese es un discurso que no estaba en la sociedad colombiana hace 15 años. Tenemos una ley de víctimas con todos los defectos que esa ley tiene, todos los defectos. Se ha puesto en el discurso público el reconocimiento de que esta es una democracia hipócrita, una democracia asesina, en el sentido no de que ella mate, sino que es una democracia que se nos ha vendido como un país democrático, que somos casi una excepción en el continente, cuando es una democracia que ha consentido el exterminio de tantos seres humanos, que ha estigmatizado a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, que ha producido esta cantidad de víctimas, por Dios, que estamos hablando de cerca de 10 millones de víctimas. Es que esto es de una atrocidad, esto es el equivalente a cerca del 30% de la población del país. Yo no sé si tú conoces, seguramente habrás leído en algún momento unos estudios que solicitó la unidad de víctimas cuando empezó con Paula Gaviria, unos estudios comparados de cuál era el porcentaje de población víctima en países donde hay conflictos. Entonces, eso fue un estudio que creo que se le contrató a la Universidad de Harvard. Entonces, el estudio decía, mire, hay países donde ha habido conflictos internos donde el 4%, el 5% de la población es víctima. Aquí teníamos en ese momento, cuando arranca la ley de víctimas, el 20 y pico % de la población. O sea, no somos conscientes de eso. Eso es de una brutalidad. Eso es de una brutalidad. Entonces, a mí me parece que es una ganancia que eso se esté dando. Gracias al conflicto, lo pongo entre comillas porque es muy doloroso tenerlo que decir, gracias al conflicto se han generado acciones solidarias de organizaciones de víctimas. Yo creo que hoy también le hemos ido perdiendo el miedo a hablar de los crímenes de Estado. Y eso es una ganancia para la sociedad, porque una sociedad que se vuelve cómplice de los crímenes de Estado es una sociedad que no tiene futuro. Y mal que bien, también hoy mucha gente ha podido tener la información de que los agentes del Estado también han cometido crímenes atroces, tan atroces como los de la guerrilla, tan atroces como los de los paramilitares. Esa intervención de terceros civiles en el conflicto, eso es parte de lo que este país necesita debatir, conocer, gestionar, tramitar, dejar en la memoria, hacer museos y demás. De manera que yo veo que todo eso yo creo que son ganancias. Hemos aprendido entonces, profe, a perder el miedo, a enfrentar a todos estos actores de la violencia. Hemos aprendido a frentearlos, a decirle, no lo apoyo, rechazo eso. Veníamos como muy callados, nos habían como apretado entre el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla, la violencia que además se metió a las ciudades, nos acorralaron como una gallina y estamos aprendiendo, hey, ya puedo hablar, no me importa hablar, no me importa decirlo. Sería también parte de eso, de esa ganancia de estos largos años de conflicto. Claro, una ganancia que ha costado mucha sangre, porque cuántos líderes defensores de derechos humanos han sido asesinados. ¿Cuántos jueces que se han atrevido a llamar a juicio a personas del llamado establecimiento? Con todos sus defectos, la ley de justicia y paz, con todos sus defectos, la ley de justicia y paz permitió que afloraran informaciones y expedientes que en otras circunstancias no se hubieran conocido, de estos nexos terribles entre las élites locales, las empresas, los jueces, algunos periodistas, abogados, notarios, personas que trabajaban en el sector rural, en las entidades del Estado, políticos, congresistas, con todos sus defectos. Eso tiene muchos defectos, pero se le ha ido perdiendo el miedo a pesar del asesinato de jueces, de las bombas, de los exilios, de las campañas de desprestigio. A pesar de todo eso,
ese silencio no se ha roto. Y es increíble cuando uno se acerca a víctimas como Leiner Palacios, a doña Fabiola Lalinde en Antioquia, a la gente que ha venido trabajando en CODES, tratando de entender el fenómeno del desplazamiento, hacerle seguimiento, acompañamiento a las víctimas, las marchas por la vida, el movimiento por la vida que fue tan fuerte en los años 80 y comienzos de los 90, todas estas marchas contra el secuestro. Eh, Ahí hay una cantidad, unas reservas morales, éticas, democráticas y políticas muy importantes, a pesar del exterminio de la Unión Patriótica, Patriótica. a pesar de estas cosas tan horribles que han pasado. Profe, Esas voces están ahí. sí. Profe, ya adentrándonos en esta guerra mundial contra el COVID, y más allá de todas estas teorías conspirativas acerca del tema del COVID, y específicamente en Colombia, ya completamos 6 meses con este tema. ¿Qué podríamos o qué podemos o qué podríamos pensar que vamos a aprender de el tema del COVID, más allá de, como me decía alguien hoy cuando estaba revisando los apuntes para la entrevista, porque me siento en una exposición con mi profesor y donde llega a decir algo, tácate que me pone en el cero y pierdo el semestre, más allá de pensar que nos van a quedar un pocotón de camas con ventiladores, porque es que ni clínicas ni hospitales no hemos levantado un ladrillo que nos diga, oiga, es que se construyó este centro médico. No, tenemos camas, ventiladores y monitores. ¿Qué nos va a quedar a los colombianos, profe, de esta guerra contra el COVID? Yo creo que ya van quedando cosas y yo quisiera llenarme de esperanza. A veces salgo a la calle y llego con ganas de llorar a mi casa. Pero con esperanza yo quisiera que esto nos dejara varios aprendizajes. El primero de ellos, creo yo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, es que hemos tenido así de sopetón este virus que nos muestra cuán frágiles somos como especie. Somos una especie frágil, desafiada por un bichito que ni siquiera se ve, que es microscópico. Y ese bichito microscópico se nos está amplificando como con una lupa gigante frente a los ojos de todos, a decirnos, ustedes no se crean que son los reyes del universo, ustedes no son los leones de la selva. Es decir, yo creo que ese virus, yo no sé si eso habrá pasado en otras épocas de la humanidad, cuando las pestes negras y esas cosas horribles que ocurrieron también en el pasado. Pero como ahora esto se comunica, se ve en redes y en fracciones de segundos, cualquier hecho de esto se vuelve universal. Ese virus se nos está apareciendo así en las pantallas en todas partes, recordándonos que ese modelo de relación de los seres humanos con los demás seres vivos, con los recursos, con el planeta, con esta casa común que es tan chiquitica en el universo, que ese rol y esa manera de relacionarnos es perversa. Y porque yo creo que ha ayudado a empezar a que entendamos las relaciones que puede tener una pandemia de origen sanitario como esta, con el cambio climático, con las políticas públicas para el sector de la salud, con los modelos económicos, con los modos de producción, con la forma como hemos diseñado los procesos de generación de excedentes, como el plástico, como estos empaques, el exceso en el consumo, que son cosas que no son esenciales para los seres humanos. Yo creo que eso es lo fundamental. Si eso nos pone contra la pared y nos hace sentir frágiles, y esa fragilidad despierta en nosotros confianza en la ciencia, procesos de formación de muchos científicos. Necesitamos muchos científicos y muy pocos políticos. Necesitamos más científicos que políticos.
Necesitamos más personas desprovistas de este esquema consumista, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que sobran, muchas. Entonces, esta reflexión sobre las formas de producir, este modelo consumista atroz, esta destrucción de los recursos del planeta, yo creo que si solamente con eso lográramos avanzar en la próxima década y con esta generación, si eso dejara una huella, que dejara unos procesos interiores de reflexión en las personas más jóvenes, en los niños, en las niñas y en los adolescentes de hoy, para que comprendieran su fragilidad en el mundo y nos quitara esta soberbia que tenemos como especie, yo creo que eso sería una ganancia, pero ni la berraca. Me recuerda usted, profe, la frase de Carl Sagan, de esa famosa imagen del punto azul, Ah, el de la puntico azul. imagen del Voyager despidiéndose de la Tierra, donde él dice, esos somos nosotros. No importa qué tan millonario sea, qué tan político poderoso sea, no somos sino una mota en el espacio, ¿no? Profesor, desde 1945 hasta el 2020, este recorrido nos deja una gran reflexión, gracias a usted y a su exposición tan hermosa, profe, de que tenemos que poner las pilas, ¿no? Debemos poner las pilas, cambiar nuestro chip en nuestra cabeza. Y yo creo que lo repitió usted varias veces y también es el enfoque de estas entrevistas, hay que estudiar historia, hay que leer historia, hay que mirar para atrás, no para criticar solamente, sino para decir, oiga, vea, esto pasó, evitemos que vuelva a ocurrir estas cosas tan dramáticas en la humanidad. Así es, así es. Por eso es tan bonito todo ese concepto del desarrollo humano, ¿no? Que explica también Amartya Sen, cuando nos dice que finalmente el desarrollo humano consiste en la generación de oportunidades y de condiciones para que todos podamos llegar a esta tierra, a lo que él tan bellamente llamó un buen pasar, un buen pasar, que no es el bienestar material únicamente, es el buen pasar. Porque hay un momento en que el límite de tener riqueza no sirve para dejarnos de morir de COVID o de cáncer o para no tener acceso al conocimiento. Usted puede estar repleto de plata, pero ser el más bruto. Usted puede ser el más repleto en plata, el emir con todo el oro del mundo vestido, pero a usted se puede morir de COVID, se puede morir de cáncer, se puede morir de ignorancia, se puede morir por fanático, se puede morir por dogmático, por seguir unas ideas y un modelo económico que no sirve. Cuando lo único que tenemos aquí es la oportunidad de vivir este soplo, como dice el tango, es un soplo la vida. Y quizá 2 minutos más para compartir con ustedes algo que a mí yo creo que me cambió mucho mi percepción de la vida y de la necesidad de valorar este hecho de estar vivo aquí, de oler, de sentir. En el colegio alguna vez en un retiro de estos espirituales nos hicieron reflexionar sobre el milagro que cada uno de nosotros representa. Cuando nos echaron todo el rollo de que llevábamos 15.000 millones de años evolucionando las especies, el mundo, el planeta, los minerales, los gases, el cosmos, y han tenido que pasar 15.000 millones de años si nos atenemos a la teoría del Big Bang, evolucionar las especies, todo, para que un día nuestra madre y nuestro padre se enamoren y un día tengan una relación sexual y en esa relación sexual salgan millones de espermatozoides y solamente uno de esos espermatozoides fecunda el óvulo, que es el que permite que nos volvamos un cigotico y es el que permite que hoy tú y yo y quienes nos están viendo y oyendo sean seres humanos en medio de este planeta que es un puntito en el universo, en medio de estas galaxias, desde estos agujeros y estas cosas. Somos una cosita así, imagínate, somos un milagro en la evolución del universo. Y lo único que tenemos que hacer es que ese milagrito alcance a expresión viviendo chévere, sin hacerle daño a nadie, disfrutando con nosotros y protegiéndonos unos con otros, que creo que es la gran lección que nos dejan las guerras, que son la negación de la autoprotección colectiva y que nos deja el COVID. Pues, profe Carlos Chica, muchísimas gracias de verdad por esta
aceptar esta invitación y yo creo que vamos a tener que seguirnos encontrando para seguir hablando de historia y de esa manera como usted la plantea, porque cuando uno se siente a hablar con historiadores, la cosa se vuelve un poco compleja y enredada, demasiado académica, y así no le entra a uno la clase, profe, pero de la manera como usted nos la ha expuesto hoy, yo estoy seguro que muchos han entendido cuál es el objetivo de este espacio. Muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar nuevamente en las cabinas de radio, en la televisión, para seguir contándonos historias. Por el momento los invito a escuchar los podcasts, ¿no?, que estamos haciendo para la Radio Nacional. El Mundo en Rayos X. En el momento en que tú y yo estamos hablando, están editando el 7º episodio ya. Episodios de podcast que los pueden encontrar en la Radio Nacional de Colombia. Así que la invitación es a que también reciban un poquito de lo que aprendemos de esas historias a través de la Radio Nacional de Colombia. Profe, muchísimas gracias. Un abrazo y espero volver a ver muy pronto. A ti, Alejo, por darnos la oportunidad de ser escuchados. Un privilegio que deberíamos tener todos y no solo unos pocos. Muchas gracias.